Elvira Cedillo Villar, yo soy su docente virtual. Les reitero mis correos: rcedillovillar.instituto de estudios superiores Rosario Castellanos @gmail.com, que ahora mi correo institucional, que es cedillo.rosa914 rcastellanos, Ciudad de México, Gobierno, Gobierno de México, ¿no? gov.mx. Entonces, a los dos estoy respondiendo. Eventualmente pues vamos a dejar de usar el correo de Gmail y gradualmente nos vamos a pasar a los correos institucionales. Pero pues en este momento que es de transición, pues en los dos correos me pueden mandar sin problema un correo electrónico. Estamos en la unidad 4. Esta, digamos, esta unidad se titula Metodología de la Valoración Ambiental. En esta, digamos, unidad sobre metodología de la valoración ambiental, lo que vamos a nosotros a ver en el temario es el siguiente orden expositivo. Primero vamos a recordarles la calendarización, porque recuerden que el curso acaba el 7 de julio y tienen que entregar todo lo que tengan atrasado antes de el 7. O sea, yo recomiendo que máximo estén subiendo actividades el 6 de julio, porque el 7 cierra la plataforma y tanto ustedes están subiendo como nosotros tenemos que evaluar el mismo día. Entonces, pues eso digamos que colapsa. Entonces mi sugerencia es que suban sus actividades el 6 de julio y no lo dejen para el 7. Les voy a recordar las reuniones sincrónicas. Vamos a ver los medios digitales de comunicación. Vamos a revisar el foro de reforzamiento del aprendizaje de la unidad 4, la experiencia de aprendizaje y una síntesis rápida del contenido. Les reitero que estos videos se encuentran disponibles en mi canal de YouTube. Entonces, bueno, estamos en la unidad 4. Esta comprende del 14 al 23 de junio. Como fecha límite de la entrega de la unidad 4, pues es el 23 de junio. Después de esta fecha hasta el 6 de julio ustedes pueden entregar, pero ya es una entrega extemporánea, ¿no? Estamos hoy en la sesión número 4 y nos quedan dos sesiones sincrónicas. Una para revisar la actividad integradora, que será este mismo jueves, y la siguiente que es para repasar la guía de estudio para preparar, bueno, los que gusten asistir, para prepararnos para el examen, digamos que se abre la última semana, ¿vale? Entonces, bueno, esos son como los anuncios súper rápidos. Después tenemos los medios digitales de comunicación, pues básicamente es el canal de YouTube, que ustedes me pueden buscar por @Rosa Elvira Cedillo Villar todo junto, y pues me van a encontrar en el canal de YouTube, el Classroom, el código de la clase, donde ustedes se pueden registrar. Y tenemos también, bueno, ya entrando en materia de las actividades que tienen que realizar en esta unidad número 4, pues básicamente son dos, ¿no? Ustedes ya saben que casi todas las unidades tienen un foro de reforzamiento del aprendizaje y una experiencia de aprendizaje. En el caso del foro de reforzamiento, pues ustedes tienen que reflexionar sobre los impactos ambientales. Básicamente la unidad 4, pues uno de los temas más importantes dentro de esta unidad es la evaluación de impacto ambiental. Entonces les pide el foro de reforzamiento que ustedes piensen en la producción de alimentos producidos en la Ciudad de México. Eh, digamos que ustedes ya leyeron, por ejemplo, lo que es la producción en las chinampas. Entonces pueden ustedes seguir investigando al respecto de la producción en las chinampas, pero bueno, pueden preocuparse en general por cómo es que esta Ciudad de México se abastece de alimentos, ¿no? Por ejemplo, ustedes no sé si han visitado o conocen la central de abastos. La central de abastos, pues es, digamos, el centro de acopio y distribución de alimentos para esta ciudad, ¿no? Y no solamente para la ciudad, porque muchos productos llegan acá y después se trasladan hacia, digamos, el sureste mexicano o hacia el norte. Entonces, es como un punto de conexión que distribuye alimentos, ¿no? Entonces, recuerden qué pasó cuando estaba la situación del COVID, pues obviamente que se encarecieron los alimentos porque pues muchos de los productos que estaban en la ciudad, en la central de abastos, pues no llegaban con la misma frecuencia de siempre, ¿no? Entonces, eh, les invita a que reflexionen sobre la producción de alimentos producidos en la Ciudad de México.
Ya, o sea, los propiamente producidos en la Ciudad de México solamente tienen una nave en la central de abastos, es la nave conocida como la nave de productores y normalmente provienen de alcaldías como son Xochimilco, Magdalena Contreras y Milpalta, ¿no? Entonces, cada vez hay menos alimentos que se producen en la Ciudad de México porque la mayoría llegan de otras partes, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa, o sea, qué problemas podría tener en términos de nutrición y seguridad alimentaria? Por ejemplo, en términos de nutrición, no sé si ustedes sepan, pero México ya no es, digamos, autosuficiente en producción de maíz, ¿no? Entonces, de maíz y de frijol. Entonces, eso quiere decir que se han importado granos de otros países, entre ellos principalmente Estados Unidos y China, por ejemplo, en el caso del arroz. Y en el caso del arroz, no sé si ustedes también conozcan el caso, pero en algún momento se estuvo diciendo que había arroz importado de China y ese arroz importado de China, pues decían que era, digamos, producido de manera artificial y producía daño, ¿no? Entonces hubo varios incluso reportajes sobre este daño a la salud por consumir arroz sintético proveniente de China, porque propiamente no era un arroz, sino era como una harina, porque se producía de manera artificial. Entonces, esto se da, o sea, se importa el grano del arroz porque México no es suficiente, o sea, no se produce suficiente arroz en territorio mexicano. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el maíz, ¿no? No sé si ustedes también se han dado cuenta últimamente, en todas las tortillerías, por lo regular existen, si no casi en la mayoría, existen tortillas amarillas, ¿no? En México no, el maíz amarillo no es un maíz que se produce de manera mayoritaria, sino el maíz mexicano pues es blanco. Sí, Eduardo. Sí, profesora. Bueno, buenas noches a todas. Buenas noches. Daniela, Yolanda, Dulce y a usted, profesora. Fíjese que mi abuelo era productor de maíz y esta situación se hace más crítica a partir del Tratado de Libre Comercio. No sé si lo sepa, pero creo que México importa por ahí del 20 millones de toneladas. La mitad, la mitad de todo el consumo total es importado. Exacto. Pero una cuestión que usted ya estaba abordando, ojalá no me haya adelantado. Ujú. Una cuestión que pasa mucho es que en Estados Unidos ellos no comen maíz como tal, ellos lo usan para alimentar ganado, pero para ellos es indiferente que el cerdo coma maíz blanco o maíz amarillo. Para nosotros no, como lo acaba de mencionar ahorita. Entonces esto crea una distorsión, pero para el mercado mexicano, no para ellos. Entonces, por eso es lo que está diciendo, ¿no? O sea, uno va y, por ejemplo, ve lo de maseca, ¿no? Que usualmente son como amarillas, ¿no? Ujú. O puedes ir a comprar en otro lado y son como blancas. Y eso Exacto. ajá, le da una variación al precio. Es una peculiaridad muy interesante, ¿no? Porque sí, incluso lo pudimos ver como se afectó mucho, porque México tiene totalmente una deficiencia de casi el 50% en producción de maíz, pero maíz consumible, ¿no? Bueno, o sea, todo es consumible, ¿no? O sea, no sabría cómo llamarlo, del que consumimos nosotros como personas, no el ganado. Sí, exactamente. Bueno, Eso era todo, justo. correcto, muy buena aportación, Eduardo, porque el maíz amarillo, eso iba, es en Estados Unidos principalmente se le da al ganado. En el caso mexicano nosotros lo importamos, pero lo importamos para consumo humano. Pero aparte algo que no comentó Eduardo, pero digamos se complementa muy bien, es que el maíz amarillo también es un maíz que principalmente es transgénico. Entonces apenas se está investigando sobre el daño que produce el maíz amarillo digamos, como un maíz transgénico que se importa de Estados Unidos. Entonces, eso tiene un efecto tanto en la nutrición como en la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria en términos de que no somos autosuficientes. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si un día se les ocurre a Estados Unidos bloquear el comercio de maíz amarillo? Imagínense si la dependencia es tal, ¿no? O sea, pensemos en este tipo de reflexiones y también en términos de nutrición, ¿no? En términos de que, por ejemplo, se están apenas haciendo estudios
sobre los efectos de la producción de alimentos transgénicos, o sea, para que se produzcan más rápido diversos alimentos, llámese zanahorias, calabazas, actualmente se crean productos transgénicos que crecen muchísimo más rápido, o sea, pueden sacar 4 cosechas en un año, ¿no? O más. Bueno, Y cuando también, nosotros... profesora, Ajá, bueno, perdón que le interrumpa. sí, sí, Una característica muy importante de los transgénicos es que no son reproducibles. Es exacto. decir, esa semilla que se compra crece y es para consumo, porque ya no la pueden volver a sembrar. Entonces se crea una dependencia de la compañía, por ejemplo, Monsanto, Ajá, que ahora ya la compró Bayer, entonces crea una dependencia total. Y aparte una de las cosas que dice es que estos transgénicos puede contaminar a especies nativas o y deja, desaparecerlas. ajá, no sé si sea la palabra correcta, pero deja estéril a las que al combinarse la espora, a las que sí se podían reproducir. Entonces, bueno, creo que esta administración sí dio mucha batalla contra los transgénicos, porque con Peña Nieto fue una entrada brutal de eso, pero bueno, eso era nada más. Sí, pero a Profesor. pesar de eso, pues no se pudieron detener, ¿no? Porque se siguen, digamos, cultivando principalmente en la agricultura de exportación. Sí, ¿Por qué? Porque crecen más rápido y digamos que la protección para las plagas, o sea, resisten, son cultivos más resistentes a algunas plagas, entonces, digamos, todo lo que es agricultura de exportación, que es una gran parte de la agricultura en México, porque nosotros principalmente exportamos pues alimentos a otros países y obviamente también los consumimos nosotros, pues nos está afectando, ¿no? Y ahí no sabemos cómo estas consecuencias. Básicamente esto es lo que tienen que reflexionar y escribir en una estructura de introducción, desarrollo y conclusiones, pero tienen que tienen que responder 2 preguntas fundamentales, ¿no? ¿Cuáles consideras son las ventajas del sistema de Chinampa en la producción de alimentos? Recuerden que en la unidad 3 analizaron el sistema de Chinampa, digamos, algunas, eh, digamos, ventajas y desventajas en términos de externalidades. Entonces, eh, de ahí, o sea, esa reflexión que ustedes desarrollaron en la unidad 3 pues traerla, ¿no? Porque, por ejemplo, habla de una producción de Enchinampa que era autosustentable y que en algún momento, pues, abasteció, incluso durante la primera parte de la colonia, abasteció a lo que fue la Ciudad de México, pero después al, digamos, destruirse la producción en Chinampa, pues obviamente pues la Ciudad de México ya no es autosuficiente, entonces depende del exterior como de otras entidades, ¿no? Entonces eso, reflexionar qué consecuencias podría traer. Digamos que, no sé si a ustedes les ha tocado vivir, qué ha pasado, por ejemplo, cuando ha habido algún huracán en alguna zona donde se producen mangos, ¿no? O por ejemplo donde vienen cuando hay algún conflicto social que por algún motivo no puede llegar a la Ciudad de México el jitomate, que el jitomate pues recuerden que se produce en Fresnillo, Zacatecas, ¿no? El rey del tomate, por ejemplo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, no sé si ustedes sepan que cuando fueron digamos, hubo conflictos muy fuertes en Ocampo, que es una de las zonas productoras de aguacate, pues se bloquearon, una protesta fue bloquear las carreteras y no se permitió el paso del aguacate por vía terrestre. Entonces, eso encareció el precio del aguacate, ¿no? Entonces, cuando en una entidad no somos autosuficientes para producir ciertos alimentos, pues eso hace que los bienes sean más caros, o sea, las mercancías sean más caras, ¿no? Bienes básicos. Entonces, pues piensen, o sea, ¿qué pasa cuando ya no se tiene un sistema como la Chinampa donde se produzcan alimentos y qué consecuencias tiene en términos de nutrición y seguridad alimentaria? A eso va la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿consideras que los alimentos que se producen en las chinampas tienen un efecto positivo en la nutrición y en la seguridad alimentaria? ¿Por qué? ¿No? Pensando, por ejemplo, que todavía se pudiera recuperar la producción de la chinampa. Pero como les comenté en la sesión anterior, si ustedes van a visitar la zona chinampera, yo apenas regresé a las chinampas hace 2 semanas más o menos y pues para mí fue una tristeza, ¿no? Porque yo recuerdo cuando era muy pequeña que ya esas chinampas eran
digamos, como la mitad de lo que habían visto mis papás, y mis papás habían visto pues unas chinampas muchísimo más grandes, o sea, mis abuelos todavía conocieron lo que eran los lagos, ¿no? El lago de Xochimilco que se conectaba hasta Chalco, ¿no? Tláhuac, y se podía ir por, digamos, canoa, ¿no? Este, mi abuelo todavía iba a, digamos, a vender alimentos, porque yo soy originaria de Xochimilco, a vender alimentos en canoa, utilizando todo lo que era, porque antes se podía llegar por en canoa hasta la ciudad, ¿no? No, digamos, no al centro, pero sí se podía llegar hasta lo que era Río Churubusco, ¿no? Río Churubusco era un canal enorme, entonces mis abuelos, pues ellos vendían, bueno, producían y vendían alimentos y los iban a dejar hasta lo que antes era el centro empezaba a partir de Río Churubusco para allá, ¿no? Entonces, y Río Churubusco, pues eso era un río, ¿no? Entonces, eh, pues imagínense de ese gran sistema de producción y alimentación, ahora pues eso ya es un 10% de lo que era, o sea, es un tramo de un canal que se recorre en una hora de ida y una hora de regreso, en las zonas con mayor cantidad de agua, ¿no? Y ya, o sea, se desecó todo, bueno, gran parte de lo que fue el lago de Xochimilco y quedan como pequeños charquitos actualmente, o sea, como un charquito chiquito el lago de Xochimilco y otro charquito chiquito el lago de Tláhuac y otros charquitos, digamos, lo que es Chalco, ¿no? Entonces, pues eso, ¿qué implicaciones tiene, no? O sea, el agotamiento de ese sistema debido a que no se, o sea, se creció de manera desmesurada la ciudad y ya no hay, por ejemplo, forma de, se han hecho algunos esfuerzos como la agricultura urbana de convertir y hacer huertos urbanos en las azoteas, pero pues esto, digamos, no ha sido una iniciativa tan fuerte, ¿no? Entonces, pues pensar en esto, en el sistema de la Chinampa como un sistema, digamos, ancestral, que poco a poco y gradualmente se fue perdiendo, pero fue un sistema que permitía la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Y también una calidad, digamos, una buena calidad en alimentos, pero también no decir que durante un tiempo, por ejemplo, las chinampas, para que mantuvieran su nivel de agua, se mandaron las aguas negras, ¿no? Entonces eso provocó una contaminación a la chinampa y después pues se intentó hacer un rescate de limpieza de la agua, ¿no? De las chinampas, no se logró porque se les ocurrió para limpiar el agua meter una especie que no era endémica, que es el lirio acuático, y el lirio acuático se convirtió en una plaga y entonces pues empezó a matar, digamos, la vida silvestre que había principalmente en el canal, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto básicamente nos invita a reflexionar en el foro de reforzamiento. Recuerden que la estructura es introducción, desarrollo y conclusiones, y que ustedes tienen que retroalimentar de forma constructiva a dos compañeros, ¿no? Si pueden hacerlo con más compañeros está excelente, pero al menos dos participaciones comentando, siempre haciendo, digamos, una crítica y comentarios constructivos, señalando, digamos, cuáles son los aportes. Eh, ay, espérenme. ¿Cuáles son los aportes del comentario de su compañero? Y si pueden recomendar o generar alguna pregunta, pues esto también es un elemento, digamos, que le ponemos palomita en sus comentarios hacia sus compañeros, ¿vale? Después de esto, eh, la siguiente actividad que ustedes tienen que realizar es la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, la experiencia de aprendizaje lo que les va es una investigación, básicamente una investigación donde ustedes van a hacer una pequeña evaluación de impacto, pero ahorita todavía va a ser como un pequeño borrador, ¿no? Entonces les dice, investiga sobre la industria canina, sobre la industria de carne bovina en México, disculpen, al menos debes indagar 7 fuentes de consulta fiables, ¿no? Confiables. Entonces, confiables y fiables.
Entonces ustedes van a investigar qué pasa con la carne bovina en México y mi recomendación es que les voy a postear bueno, en mi canal de YouTube, en el video de esta sesión van a encontrar un video que generé sobre qué es información confiable. Información confiable, yo les recomiendo que busquen en principalmente dos buscadores, en Redalic o en Google Académico. Estos son, digamos, artículos de investigación donde ya se tiene, digamos, testimonio de otros pares académicos y es información que fue evaluada por otros pares académicos, es decir, académicos investigadores y también por las instituciones, que es información verídica, ¿no? Entonces, siempre les recomiendo que busquen en estos dos, digamos, repositorios de información y tienen que buscar pues artículos de investigación, ¿no? Entonces, una vez que ya hayan realizado la investigación sobre, digamos, qué pasa con la industria de carne bovina en México, desde, por ejemplo, su huella ecológica, no sé si ustedes sepan, pero eh, la industria, digamos, la ganadería, es una de las principales fuentes de contaminación y de huella de carbono. Entonces, eh, digamos, si ustedes han escuchado a las personas que son veganas o vegetarianas, justo uno de sus argumentos principales es que el que se tenga, digamos, que mantener, que digamos, eh, todo lo que genera el que ustedes tengan un plato de carne en su mesa, un bistec eh, y sus derivados, que también pueden ser embutidos, pues genera una gran contaminación en términos de huella de carbono. Entonces, esto es lo que se les pide que investiguen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la producción y la industria de carne bovina en México, ¿no? Su huella ecológica, su impacto ambiental, eh, digamos, básicamente. Una vez hecho esto, pues tienen que imaginar que son ustedes un empresario, ¿no? Y que ustedes quieren instalar una industria de carne bovina en México, que puede ser una industria, puede ser desde una carnicería, ¿no? O puede ser que ustedes produzcan y críen más bien vacas en alguna de las alcaldías de la Ciudad de México. Y entonces ustedes deben de presentar su manifestación de impacto ambiental. No se preocupen, ahorita vamos a ver qué es una manifestación de impacto ambiental. Eh, y entonces, pues ustedes van a presentar su proyecto para que sea aprobado en una alcaldía, su proyecto de manifestación de impacto ambiental, es decir, que ustedes van a, digamos, ustedes conocen el daño que puede generar su industria y ustedes de manera socialmente responsable van a intentar combatir ese daño, ¿no? ¿Cómo se puede combatir ese daño? Pues tal vez van a plantar árboles, tal vez van a utilizar todos los empaques que sean reciclados, tal vez ustedes hagan eh, composta con, digamos, las heces de las reses, sí, de las reses, eh, entonces, o produzcan abono orgánico, ¿no? El chiste es que ustedes puedan, digamos, actuar de manera responsable para combatir su huella de carbono, ¿no? Entonces, y esa huella de carbono, pues obviamente la produce la industria bovina, ¿vale? Entonces, primero tienen que dar una introducción de su proyecto, o sea, tal vez su proyecto, me imagino que sea una carnicería, ¿no? O tal vez la cría de 20 cabezas de ganado, ¿no? Después van a dar sus datos generales, ustedes van a ponerse el rol de emprendedores y empresarios, ¿no? Van a dar datos generales sobre las características de la industria bovina en México y en la Ciudad de México, justificar por qué se debe de poner ese giro, digamos, que puede ser una carnicería o digamos, un espacio donde ustedes van a criar ganado, ¿vale? Van a ponerle la descripción del proyecto, en qué localidad, bueno, en qué alcaldía, cuál va a ser su propósito, cuáles van a ser los recursos, digamos, si van a utilizar corrales, madera, el espacio en términos de territorio, si pueden poner un mapita sobre la distribución y la ubicación de su empresa, cuáles son los recursos que van a utilizar, piensen en agua, sí,
América. Hola, buenas noches. Incluso si va a ser de carnicería también tenemos que poner eso. Sí, porque Ah, la ok. carnicería pues también gasta agua, luz, ¿no? Todo, o sea, ustedes imagínense Ah, que ustedes van a poner su empresita, ¿no? Entonces, ok. todos los gastos, todos los O sea, insumos, los corrales y todo eso. ujú, ujú, Ok. ujú. Gracias. Entonces, y después van a identificar el impacto ambiental de su industria, o sea, van a tener que investigar cuál es el impacto ambiental de su industria, por eso les estaba hablando todo el tiempo de huella de carbono, ¿no? Entonces, es importante que busquen datos sobre la huella de carbono de la industria bovina en México, ¿va? Eh, Profesora, sí, supongo que es libre toda la cadena, o sea, me refiero a que yo puedo hacer mi plan de un rastro también, ¿no, profesora? exactamente, claro que sí. Un Ah, rastro, por ejemplo, es un buen ejercicio. Solamente existe ya un rastro en la Ciudad de sí, México, solo. en Milpalta, ¿no? Ujú, Entonces, y bueno, no propiamente es un rastro, me parece que es cerca de Vallejo, en el Estado de México, pero creo que ahí están los límites entre Azcapotzalco y Vallejo. Bueno, ok, pero bueno, o sea, justo, por ejemplo, muchas personas piensan que en el rastro se desechan cosas, ¿no? Y lo que no saben es que básicamente todo lo que se produce en el rastro se reutiliza, ¿no? Este, desde, o sea, las heces, o sea, todo, las pezuñas, el pelo, o sea, sirve para producir otro, o sea, lo compran otras industrias. Entonces, pues no, o sea, hay posibilidad de generar, bueno, de reutilizar insumos y evitar la generación de desechos. Pero bueno, obviamente que el rastro actualmente de que esté en Milpalta, pues no lo hace al 100%, ¿no? Y pues se generan desechos orgánicos, ¿no? Y bueno, basura, y la basura recuerden que genera metano, eh, y el metano pues genera también contaminación, ¿vale? Entonces, una vez que investiguen todo esto sobre su industria, ustedes van a entregar en un documento Word o en PDF, ¿no? La investigación, le van a poner pues el título, licenciatura en Relaciones Internacionales, unidad 4, apellido paterno, materno, nombre, y EA que significa experiencia de aprendizaje. Recuerden que es importante porque seguir los criterios de evaluación, que es correcta relación entre los conocimientos teóricos y prácticos. Ahorita vamos a ver, voy a puntualizar y profundizar un poquito más sobre la manifestación de impacto ambiental para que justo quede claro que es una manifestación de impacto ambiental. Deben de utilizar correcta ortografía, revisen la ortografía de sus documentos a entregar, deben de su argumentación estar en términos, digamos, de estructura argumentativa, es decir, deben de tener una tesis, un conjunto de argumentos y una conclusión por cada párrafo. Y recuerden que es muy, muy, muy importante pues que cada una de sus oraciones tenga sujeto, verbo y complemento, ¿no? Entonces, y esto va a beneficiar muchísimo la claridad de sus ideas y además ustedes tienen que agregar las referencias de información en formato APA, ¿no? Entonces, eh, para este trabajo, que es el más extenso y complejo, bueno, desde mi punto de vista de todo, de todo el curso, les voy a poner dos videos. Uno, cómo evitar el plagio con APA y cómo buscar información en fuentes confiables para que les sea de apoyo, para que obviamente puedan mejorar tanto la referenciación como buscar información en fuentes confiables, ¿vale? Entonces, ahora sí vámonos rápidamente a los contenidos de la unidad. Esta unidad se compone de 4 subtemas, no es cierto, de 5 subtemas. Uno es el método de valoración contingente, el método de costo de viaje, método de costo evitados. Después está la manifestación de impacto ambiental y después las cuentas económicas y ecológicas, ¿vale? Me voy a centrar en la manifestación de impacto ambiental y rápidamente les voy a hacer una síntesis de los primeros métodos, pero los métodos justo les van a ayudar a determinar cuál es el impacto ambiental, ¿no? Entonces todos los temas van interrelacionados. Entonces, básicamente, pues esta unidad lo que busca es que ustedes aprendan cuál es el proceso de valoración ambiental, es decir,
digamos que ya aprendimos a que los recursos en las unidades anteriores, los recursos, los sistemas ecológicos, pues tienen un impacto en, en el medio ambiente. Si nosotros alteramos nuestro ambiente, pues obviamente tiene un efecto, ¿no? Y ese efecto pues ya lo estamos viendo, como puede ser el sobrecalentamiento del planeta, ahora por ejemplo la escasez de agua, un proceso de desertificación. Entonces, por ejemplo, incluso imagínense esta parte de los transgénicos, ¿no? Eh, como bien lo dijo Eduardo, cuando se plantan, digamos, las semillas transgénicas, pues lo que hace es que esterilizan a las semillas que eran endémicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso está causando la desaparición de muchas variedades de maíz mexicano, de frijol mexicano, eh, y bueno, esto hace también a largo plazo, digamos que hay una sobreexplotación, o sea, la tierra normalmente tiene que descansar, entonces cuando haces que todo se produzca de manera más rápida para abastecer al mercado, al gran mercado, pues esto también pasa, bueno, lo que acontece, hay una erosión de la tierra, ¿no? Entonces, esto también va a generar otras consecuencias. También cada vez para producir más rápido, pues obviamente se necesitan fertilizantes y estos fertilizantes pues finalmente son químicos que cuando se riegan de manera artificial o a través de la lluvia, pues a través del ciclo del agua pues también pasan a otros espacios, ¿no? Por ejemplo, en la zona de San Quintín se ha detectado que muchas personas que trabajan en la agricultura de exportación pues empiezan a desarrollar alergias, empiezan también a desarrollar cuestiones de cáncer en la piel, ¿no? Porque ellos están expuestos cuando colectan eh, las fresas, las frambuesas, todo lo que son las frutas principalmente que van hacia Estados Unidos, Canadá, Japón, pues, y que se tienen que recolectar de manera manual, ¿no? Pues las personas que trabajan ahí, pues tienen que hacerlo de manera manual, ¿no? Hay una parte que sí se hace con máquinas, pero todavía existe, digamos, mano de obra, y entonces pues tiene un efecto en su salud, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos que empezar a valorar en dos sentidos, el efecto que tenemos en tanto cómo afectamos nuestro entorno al tener esta producción masiva, pero también, o sea, no masiva, sino masiva, ¿no? O sea, muy grande. Este, em, y también en términos ambientales, cuál es el daño en el largo plazo que pueden tener este tipo de producción, ¿vale? Entonces, para eso sirve básicamente la manifestación de impacto ambiental. Entonces, ¿cuál es la competencia específica que ustedes van a aprender en esta unidad? Primero es analizar la metodología de valoración ambiental para identificar los diferentes métodos de valoración, así como también las formas en las que se manifiesta el impacto ambiental a través de métodos existentes. Entonces, básicamente nos dice en el método de valoración contingente, pues existen dos tipos de métodos, ¿no? Aquellos de valoración directa y de valoración indirecta. Los primeros, valoración directa, buscan evaluar las preferencias de los individuos a través de técnicas de experimentación. Los métodos de valoración indirecta tienen el propósito de evaluar aquellas preferencias de los agentes económicos tomando en cuenta la información que proviene del mercado, ¿no? La valoración directa busca evaluar las preferencias de los individuos a través de técnicas de experimentación. Entonces, básicamente puedo decir, bueno, eh, actualmente ya no solamente tenemos, por ejemplo, se crea el comercio justo y los productos orgánicos, ¿no? Entonces ustedes pueden decir, bueno, pues, o sea, si nosotros tenemos un producto orgánico, pues las personas lógicamente tendrán que consumir ese producto orgánico. ¿Por qué? Porque es más limpio, porque tal vez reduce la huella ecológica y el impacto sobre el medio ambiente, porque, digamos, los agricultores lo producen de manera artesanal, si ustedes quieren verlo así. Este, artesanal quiere decir pues todavía con utensilios, digamos, si quieren llamarlos como rudimentarios, ¿no? Y esto pues evita justo, imagínense lo que implica que pase el tractor artificialmente, mueva la tierra y después saque el dióxido de carbono al medio ambiente, y lo que cambia cuando pues utilizas una yunta, ¿no? Que es una persona que va
con su mula tal vez, o con sus 2 bovinos, ¿no? Arando la tierra, pero esto es un proceso más lento donde se producen pues menos cantidades y entonces eso hace que los productos sean un poco más caros si quieres que sea un producto orgánico a un producto, digamos, producido de manera industrializada. En este tienes un mayor cuidado ambiental, pero en este pues obviamente es más barato y es una producción masiva, ¿no? Entonces, pues entonces tenemos que las preferencias de los individuos pueden decir, ah, no, pues, o sea, yo quisiera consumir un producto orgánico, pero tal vez un jitomate orgánico me cuesta 80 pesos el kilo y ahorita, por ejemplo, pueden encontrar un kilo de jitomate como en 35 pesos, ¿no? Más o menos, 35 pesos. Este, entonces, pues las personas tienen que decidir en términos de su bolsillo, ¿no? O sea, pueden estar informadas, pero pues es difícil cambiar inmediatamente eh, de producto que están consumiendo, ¿no? Es como decir, bueno, a mí me gustaría consumir tortillas a mano, ¿no? Pero las tortillas a mano, pues la última vez que yo compré tortillas a mano estaban creo que a 50 pesos la docena. Este, a diferencia de comprar tal vez un kilo de tortillas en la tortillería, ¿no? Entonces, a esto se refiere básicamente la valoración directa, a evaluar en términos de las preferencias de los individuos, ¿no? Y que, como lo vemos, las preferencias pues no siempre son racionales en términos de beneficiar al medio ambiente, sino pues son en términos también económicos, ¿no? Entonces después viene la valoración indirecta, tiene el propósito de valorar aquellas preferencias de agentes económicos, tomando en cuenta la información que proviene del mercado actual o del mercado de sustitución, ¿no? Un poco lo que les decía, ¿no? Bueno, ya me informo un poquito más y entonces hago el esfuerzo, no sé, yo digo, bueno, voy a comprar, voy a comprar 12 tortillas, ¿no? No voy a comprar el kilo, pero voy a ayudar un poco a las personas, a los productores locales, ¿no? Por ejemplo, en Xochimilco, en el pueblo del cual yo soy originaria, que es el pueblo de Santiago de Palcatlalpan, eh, los vecinos tienen actualmente invernaderos o producen en temporada que básicamente es el verano. Ellos tienen diversos productos, como pueden ser calabazas. Entonces, pues los vecinos mismos van y venden en el mercado sus productos. Entonces, en lugar de comprar, eh, digamos, productos de la central de abastos, pues se los compras a tus vecinos, ¿no? Entonces las calabazas, los elotes, la flor de calabaza, los hongos, eh, pues los tienden en el mercado y son productores locales. Sin embargo, pues esos productos locales, pues sí son un poquito más caros que los productos de la central de abastos, ¿no? Sin embargo, pues es bueno, le paso el dinero a mi vecino porque conozco la calidad del producto, porque conozco cómo regar sus productos, conozco incluso, bueno, yo no sé si ustedes han probado bueno, en mi pueblito, en sábados y domingos se pone un mercadito bien local, eh, se sabe diferente por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de ir a Milpalta en un fin de semana, pues van a probar, por ejemplo, una calabaza, un elote, y saben diferente, ¿no? El aroma es diferente. Entonces, pues esto es una valoración indirecta, o sea, no solamente estamos evaluando la compra inmediata, sino que todas las cuestiones subjetivas que rodean a nuestra elección. Como puede decir, bueno, yo compro esto porque es mi vecino, porque voy a ayudar a los productores locales, ya hago una decisión, una compra consciente, ¿no? Ya sé que voy a pagar un poquito más y eso me va a afectar otras, otras cosas, ¿no? Digo, tal vez voy a comprar mis tortillas de mano, pero eso va a implicar que no compre, no sé, aguacates, ¿no? Entonces, y son bienes sustitutos, ¿no? Yo prefiero comprar las tortillas de mano en lugar de un bien de lujo que puede ser, pues, el aguacate, ¿no? Que es uno de los alimentos más caros en la canasta. Bueno, ni siquiera están en la canasta básica, ¿no? Entonces, bueno, entonces acá también tenemos la metodología de valoración contingente, se debe aplicar por medio de entrevistas personales, es decir,
Nosotros vamos a conocer la opinión de las personas, ¿no? Entrevistando, no sé si ustedes han contestado las encuestas, ¿no? Las encuestas de por qué, normalmente esto no se hace por teléfono, pero a veces si ustedes van al supermercado, les hacen una pequeña entrevista sobre por qué consumen determinado producto o no consumen determinado producto. Eso es una forma de metodología de evaluación contingente, ¿no? Eh, y bueno, aquí es importante en el paso 7, en los estudios de valoración contingente, pues mostrar cuáles son los efectos que tiene pues el consumir o no determinado, digamos, determinada mercancía, ¿no? Entonces, básicamente eso sería el método de valoración contingente, que tiene dos tipos, ¿no? Directa o indirecta. Directa, la parte solamente o sea, el consumidor elige entre tomates orgánicos y no orgánicos, ¿no? Por ejemplo. Y después, digamos, ahí va solamente a ponderar el costo, ¿no? Y después ya cuando hace indirecta, hace una valoración contingente indirecta, pues toma en cuenta todo el contexto, ¿no? Entonces ya puede ser que se incline la balanza, dice, bueno, acá puedo ayudar al medio ambiente, pero es un poco más caro, pero eso me implica que voy a dejar de consumir otros bienes para poder consumir este producto orgánico, ¿no? Incluso, por ejemplo, acá una parte de la valoración indirecta, pues viene lo que se dice es el cero desperdicio, ¿no? La campaña empieza en algunos países angloparlantes y se llama Zero Waste. Lo que significa es que pues él es consciente de lo que implica lo que implica que un tomate llegue a tu mesa y entonces evitas, digamos, pues producir basura, ¿no? Basura puede ser que tratas de consumirlo al 100% casi todos los alimentos que entren en tu cocina, ¿no? O sea, ni un pedacito de no sé, les voy a poner ejemplo. A mí me gusta el agua de Jamaica, entonces hiervo el agua de Jamaica y entonces del agua de Jamaica después hago enchiladas con la flor de Jamaica para poder consumir las flores de Jamaica que en algún momento yo las hubiera tirado a la basura y entonces pues al consumirlas evito tirar esa basura que viene de las flores de Jamaica y entonces eso lo consumo y genera fibra en mi alimentación, en mi dieta, ¿no? Entonces es utilizar al 100% todos los alimentos, ¿no? Incluidos pues sus cáscara y todo. Entonces, y evitar pues o sea, por ejemplo, que los restos de comida pues se vayan al bote de basura. O sea, solamente lo que es estrictamente indispensable se va al cesto de basura para evitar justo ese que se convierta en un desecho, ¿no? Eso también entra dentro de la valoración indirecta, ¿no? Entonces, después tenemos el método de costo de viaje, consiste en un análisis eh, de la demanda que tiene, digamos, ese bien. Eh, yo les decía, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene aparejado, el que ustedes tengan, no sé si ustedes han consumido los kiwis amarillos que vienen de Nueva Zelanda. Entonces, los kiwis amarillos que vienen de Nueva Zelanda, que los pueden encontrar en México y en varios países, pues tienen un costo de viaje, ¿no? El costo de viaje implica todos los recursos que es la transportación a través del avión y el que tú recibas un kiwi de Nueva Zelanda en tu mesa, pues tiene aparejados costos ambientales, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, nos puede parecer muy común que tengamos muchos alimentos que provienen de otros países, pero estos alimentos o sea, tienen aparejados pues un costo que es todo lo que implica que lleguen a sus mesas, ¿no? Y acá está el método de costos evitados. Por ejemplo, el costo de viaje sería que ustedes piensen todo lo que implica que un pedazo de res en el rastro, pues llegue a la mesa de muchas personas que viven en la Ciudad de México, ¿no? Todo lo que tiene que viajar, ahí pueden decir que van, o sea, si tienen una pequeña granja vacuna local, pues pueden hacer que eso evite que pues toda la contaminación generada por el costo de viaje
de que llegue la res de Monterrey, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es, bueno, puede ser un argumento a favor de poner una industria bovina en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? También están los métodos de costo evitados, es decir, eh, y esto es las recomendaciones a las que les estaba mencionando antes, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro y voy a utilizar, no sé, bolsas de papel que son 100% recicladas, pues si bien no voy a quitar que la carne, pues genera una cuestión de emisiones de carbono, ¿no? Porque las vaquitas pues comen vegetales y después se generan, pues, defecan y eso también genera una huella ecológica. Sí puedo reducir mi impacto ambiental si hago que todos mis productos pues sean empaquetados en bolsas reciclables, ¿no? Y eso me reduce y me evita costos, ¿no? Costos medioambientales, pensemos en esto. También puede ser, por ejemplo, si yo logro hacer composta de todas de pues las heces de mis vaquitas, pues también eso, en lugar de producir un daño, pues puedo contribuir al medio ambiente, ¿no? Si yo hago que absolutamente el 100% de mis vaquitas, desde los huesos hasta la piel, hasta los pelos, se puedan utilizar y no se desechen, genero, disculpen, evito pues un daño medioambiental. Entonces, este es el método de costos evitados, ¿no? Básicamente, todos los costos que ustedes pueden evitar si ustedes toman acciones para contribuir a disminuir lo que es la huella ecológica, ¿vale? Eso es en términos muy simples. Y acá tiene dos enfoques. Bueno, este último enfoque, método de costos, tiene dos enfoques. El primer enfoque consiste en utilizar la información sobre la pérdida potencial, la pérdida de los servicios ambientales que prestan los recursos naturales. Y la segunda es si las sociedades o los dueños de los recursos han gastado dinero para proteger las características de los mismos, ¿no? O sea, pueden, por ejemplo, el primero es básicamente si ustedes deciden tomar acciones para reducir su huella ecológica o su impacto ambiental. Y la segunda es si ustedes, por ejemplo, hacen que, no sé, que eh, se les puede ocurrir como cosas muy locas, como pueden ser que las vacas solamente no hagan pastoreo extensivo, o sea, en grandes extensiones de terreno, sino que sean, digamos, pastoreo donde ustedes puedan ir reciclando como las tierras de cultivo, ¿no? Entonces, eh, no lo hagan de manera extensiva. Entonces ahí estarían cuidando, por ejemplo, que no se llegara a la esterilización de esas grandes extensiones de tierra cuando se sobreexplotan por alimentar al ganado, ¿no? Ahí estarían teniendo una precaución. Eh, entonces, bueno, esto es lo que básicamente pueden optar por uno o por el segundo, ¿no? Si quieren tomar acciones, si ustedes, digamos, utilizar bolsas recicladas, digamos, disminuir lo que son los desechos, si ustedes van a utilizar, no sé, reciclar el agua, ¿no? Para que puedan utilizarla en el rastro, por ejemplo, ¿no? Y evitar la contaminación del agua. O si ustedes van a buscar, por ejemplo, si van a hacer los jitomates, que esta agua sea de manantial, que sea un producto que no utilice pesticidas, o sea, si cuidan el origen del producto o si toman acciones para disminuir el impacto del producto, ¿no? En el medio ambiente. Entonces, ahora, después de esto tenemos la manifestación de impacto ambiental y aquí dice básicamente, cuando estamos haciendo impacto ambiental, pues tenemos que ser conscientes que estamos modificando al medio ambiente y entonces tenemos que ser conscientes de que esa modificación pues tiene consecuencias, ¿no? Afectaciones en términos ambientales. Entonces, la manifestación de impacto ambiental, como lo dice acá abajo, es un instrumento de política ambiental que tiene el objetivo de prevenir, mitigar y restaurar los daños ambientales. Entonces, básicamente ustedes tienen que hacer un plan para prevenir, mitigar y restaurar
el daño que generaría que ustedes pusieran una pequeña empresa, sea una carnicería, sea un rastro, sea una pequeña empresa ganadera en la alcaldía, ¿no? Pensar qué es lo que yo puedo hacer, que sería tomar en cuenta este enfoque de método de costos evitados, pero el primer enfoque, ¿no? ¿Cómo puedo yo tomar acción para reducir mi impacto sobre el medio ambiente? ¿Vale? Entonces, la manifestación de impacto ambiental se puede realizar por personas físicas o digamos que la pueden presentar la Secretaría del Medio Ambiente. Ustedes van a hacer una manifestación de impacto ambiental como persona física, ¿no? O sea, como ente que quiere emprender, básicamente, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos, pero acá nosotros vamos a enfocarnos en esta moradita que es la particular. Esta está regulada en el artículo 5 de la LEGEPA. Les recomiendo que busquen la ley, bueno, la LEGEPA y revisen su artículo 5. Y acá sigan los puntos de esta manifestación de impacto ambiental particular, ¿no? Datos generales del proyecto, quién lo promueve, pues, que es su nombre de ustedes, ¿no? El título del proyecto, descripción, o sea, qué es lo que van a poner, qué tipo de emprendimiento van a hacer, la vinculación con los ordenamientos, si va a ser una carnicería, si va a ser un rastro, o sea, toda, digamos, qué regula ese tipo de giro, digamos, empresarial, ¿no? Después, la descripción del sistema, o sea, la parte donde decían, bueno, y también le tenemos que poner un mapita y cómo vamos a estar organizados y también pensar e identificar, que es esta parte, cuáles van a ser los posibles daños que ustedes generen al poner ese giro empresarial, ¿no? Después, las medidas preventivas de mitigación que ustedes pueden hacer para reducir su impacto ambiental. ¿Qué es su perspectiva? Que, o sea, si bien van a contaminar, no sé, por producir carne, en el caso del rastro, pero ¿qué puede hacer el rastro para mitigar esa contaminación en el largo plazo, ¿no? Esto se llama pronóstico ambiental. Y finalmente, esto los va a llevar a una identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan la información señalada, ¿no? Entonces acá ustedes tienen que, ya investigaron sobre los posibles, digamos, efectos que tiene la industria bovina y ustedes pueden argumentar ahí, bueno, a pesar de estar conscientes que el que no sea una carnicería, un rastro, puede generar estos daños, nosotros los estamos tratando de mitigar y evitar haciendo estas acciones, ¿no? Entonces, básicamente esa parte vendría en sus conclusiones, que en este caso sería como la motivación para solicitar que les sea aprobado el proyecto a través de su manifestación de impacto ambiental, ¿no? Son unas conclusiones, pero no exactamente conclusiones, sino más bien ahí ustedes tienen que fundamentar por qué sí les deben de apoyar su proyecto, obviamente con base en evidencia empírica, ¿no? Evidencia de que ustedes están reduciendo efectivamente, mitigando la contaminación que produzca su empresa. Entonces, y pues el último punto que yo los invitaría a revisar es el sistema de cuentas económicas y ecológicas del INEGI. Este sistema de cuentas económicas del INEGI, pues básicamente busca contabilizar pues el impacto que tiene digamos, los recursos naturales en dos sentidos. En términos de, de que sin recursos no sería posible la economía, pero si llegamos a una sobreexplotación de los recursos, pues nos llevaría a la destrucción del medio ambiente. Entonces a esto se le conoce como el sistema de cuentas económicas y ecológicas, justo para balancear. Esto es pues relativamente reciente, ¿no? Y con miras a promover la sustentabilidad ambiental, ¿no? Pues innegablemente tenemos que explotar los recursos naturales porque pues, sin ellos no tendríamos economía, pero sí podemos mitigar o disminuir la forma en la que hacemos explotación de los recursos, ¿vale? Entonces, bueno, acá básicamente hay dos enfoques. Una que es que se tome la parte de la valoración en términos de lo que sería la huella ecológica, o sea, el uso de esos recursos
genera un daño al medio ambiente, y también es que ese daño se pueda contabilizar y pues se pague en términos de impuestos, ¿no? Que serían los impuestos verdes. Ahora, esos impuestos verdes pues tienen muchas complicaciones, porque si nosotros decimos, no, pues podemos, o sea, te cuesta 100,000 pesos contaminar un río, ¿no? Muchas personas pueden tomarlo como que está permitido contaminar, cuando pues esto no es posible, ¿no? O sea, no puedes, o sea, ningún recurso económico repara en términos amplios un daño ambiental, ¿no? Entonces, aún se está buscando diversos tipos de valoración que pondere las dos cosas, ¿no? El daño a largo plazo, es decir, por ejemplo, si yo riego 1 litro de tiner al agua, o si mi agua está contaminada, no solamente me afecta a mí, sino afecta pues a toda una colonia, a una población, y esta puede sufrir daños en su salud, ¿no? Entonces, esto a veces es difícilmente cuantificable, ¿no? Entonces, por eso no solamente basta pensar en los impuestos verdes, porque hay otros costos aparejados a ese costo directo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que básicamente se ve en las cuentas ambientales. ¿Hasta acá tienen alguna duda, pregunta, sugerencia? ¿No? Bueno, La profesora. entonces, bueno, yo espero que haya quedado lo Una suficientemente. pregunta, Sí, perdón. ¿Todo eso es lo que va en la infografía o lo tenemos que hacer en un documento así normal? es lo primero que explicamos justo en la experiencia de aprendizaje. Bueno, yo les hice un resumen de lo que ustedes ven en todo el contenido de su unidad 4, pero básicamente su experiencia de aprendizaje tienen que haber revisado todos los contenidos de la unidad 4. Entonces, la experiencia de aprendizaje consiste en que ustedes hagan una investigación sobre la industria de la carne bovina en México. Ustedes imaginen que son empresarios y que van a poner una empresa, que puede ser, por eso le estaba diciendo, la carnicería, el rastro, su pequeña granja, ¿no? Y elaboren, digamos, en una infografía, porque van a presentar su manifestación de impacto ambiental, ¿no? Si bien pueden presentar, digamos, la infografía en términos de imagen, ustedes van a presentar el documento que es su manifestación de impacto ambiental. La manifestación de impacto ambiental tiene la introducción, datos generales, descripción del proyecto, identificación y descripción de los impactos ambientales relacionados con la industria bovina en México, y debe de contener todo lo que está aquí en la presentación sobre manifestación de impacto ambiental particular. Debe de tener todos estos puntos, ¿no? Datos generales del proyecto, quién lo promueve, la descripción, al menos espero una definición de impacto ambiental que se encuentra en el artículo 5 de la LEGEPA, la descripción del proyecto, o sea, cuál va a ser, digamos, su pequeño emprendimiento, la vinculación con la LEGEPA, la manifestación de impacto ambiental, pues está también en la LEGEPA, ¿no? Todo lo que ustedes van a poner de su pequeña industria, ¿no? En este caso, la ubicación, el área, el terreno, eso, digamos, cuánto va a contaminar y cómo van a reducir la contaminación de su industria, que son medidas preventivas y de mitigación. Que ustedes pronostiquen su industria en el largo plazo en términos ecológicos, ¿no? No en términos de ganancias. Y esto sería básicamente que al final ustedes motiven que con base en todo eso, ¿no? Todo lo que ya argumentaron previamente, pues les tienen que aceptar su manifestación de impacto ambiental, en este caso la Secretaría del Medio Ambiente, ¿vale? Que es la encargada de autorizar las manifestaciones de impacto ambiental. Esto es muy importante que de una vez lo vayan haciendo bien, porque va a estar muy, muy relacionado con su actividad integradora, ¿no? No sé si con eso ya haya quedado claro qué es lo que se va a entregar. O sea, es un documento básicamente de manifestación de impacto ambiental en PDF. ¿Va?
que debe de cumplir todas estas características que están acá, ¿no? Pero obviamente para que ustedes lleguen a esa conclusión, pues tendrían que haber entendido, digamos, pues todos los contenidos que estaban acá, ¿no? O sea, los diferentes costos, las diferentes formas de valoración de los recursos naturales, conocer, por ejemplo, cuál es un método de valoración contingente directo e indirecto, porque así van a valorar, digamos, los daños que va a causar su carnicería, por ejemplo. Después deben de pensar en el método si van a ustedes a valorar, por ejemplo, justificar, voy a evitar que traigan carne, no sé, de Estados Unidos, ¿no? Eso trae aparejados pues el gasto en el avión que transporta la carne, ¿no? Y eso genera, digamos, una huella de carbono de tanto, ¿no? Y entonces la producción local me va a evitar pues ese impacto ambiental, pero también me va a traer aparejados tal vez otras consecuencias, ¿no? Como puede ser que yo voy a tener que buscar cómo reciclar o cómo reutilizar esas heces fecales de mis vacas, ¿no? Y también, digamos, cómo puedo, si voy a utilizar paquetes reciclables, si puedo alimentar a mis vacas con productos orgánicos para que no tenga, ahorita se me olvidó lo que le inyectan a las vacas para que, digamos, crezcan más rápido, y entonces eso me puede dar una producción orgánica, pero eso también me va a traer aparejados que tal vez mi carne pues sea un poquito más cara, ¿no? Todo lo que les estuve platicando ahorita básicamente tiene que estar incluido en todas estas ideas, tienen que estar incluidas en su manifestación de impacto ambiental, ¿no? Incluidos todos los métodos que hemos revisado en esta sesión, ¿no? Porque básicamente van a ser su justificación y su motivación para que presenten esa manifestación. Entonces, por eso era muy importante que revisáramos de manera rápida y que ustedes, digamos, si ahorita entraron a destiempo, lo que sea, pues se queda el video. Si tienen alguna duda, también me pueden hacer preguntas en los comentarios del video. E incluso también todo esto pues está en la plataforma, solamente que yo pues digamos, se los transmito de la manera más digerible posible, ¿no? Con ejemplos, para que sea un poquito más claro. ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, si no tienen alguna otra duda, pues terminamos la sesión y los dejo ir para su siguiente clase, ¿no? Porque sé que tienen clase a las 9, entonces solamente me resta pues darles las gracias y estar al pendiente de la entrega de sus experiencias de aprendizaje y su foro de reforzamiento. Entonces, nos vemos el próximo jueves en la misma liga para la sesión de la actividad integradora. Vamos a repasar qué se va a entregar en la actividad integradora este jueves, y la siguiente semana vamos a hacer un repaso de la guía de estudio para que puedan, digamos, presentar y prepararse para su examen. Entonces nos quedan 2 sesiones sincrónicas más. Recuerden que hoy inmediatamente después de que termine esta charla, pues yo preparo el video y lo subo a redes. Si no tuvieron la oportunidad de asistir hoy, pues lo pueden ver el video y comentarme, y con eso también recuperan su asistencia. ¿Sale? Entonces, muchas gracias por haber asistido. Y pues nos seguimos viendo el día jueves. Hasta luego, chicos. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestra.